En primera instancia al comité evaluador por haber colaborado en lo que es la revisión del trabajo de tesis de Luciana. Entonces voy a comenzar diciendo que en la ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de noviembre de 2021, se reúne a través de videoconferencia el jurado designado por la Escuela para Graduados Ingeniero Agrónomo Alberto Soriano, de la Facultad de Agronomía, cuya finalidad es examinar la tesis de la candidata al grado de magíster de la Universidad de Buenos Aires, área producción vegetal, ingeniera agrónoma Luciana Pisorno, DNI 28.537.691. Este jurado está integrado por los doctores Natalia Gabriel Izquierdo, DNI 23.745.788, Sergio Gabriel Alemano, DNI 17.576.798, y Alejandro Daniel Presotto, DNI 28.207.701. La tesis versa sobre el tema el efecto del fotoperíodo y la radiación sobre el nivel de dormición a cosecha en frutos de girasol, Elianthus anus, el rol de las cubiertas del fruto. La directora de tesis es la doctora Mónica López Pereira y el consejero de estudio es el doctor Diego Batla. Bueno, entonces voy a simplemente mencionar que Luciana tiene aproximadamente 45 o 50 minutos para hacer su presentación. Ustedes ya han leído la tesis y ya han aprobado el manuscrito y han aceptado llegar a esta instancia. A continuación de la presentación de Luciana, quien habrá seleccionado los puntos más relevantes de la tesis para esta presentación, estará la instancia de las preguntas. Solamente responde a las preguntas Luciana, lo que es en el marco de la evaluación, que es la tercera etapa que tiene la evaluación de las tesis. La primera es el manuscrito, la segunda es la calidad de la presentación y la tercera es la defensa. Una vez finalizada la defensa, si Mónica quisiera hacer algún comentario fuera de lo que es la evaluación, no hay ningún problema. Lo que vamos a hacer es entonces, Luciana va a comenzar con su presentación, nosotros vamos todos a silenciarnos. Luciana, tener la precaución de cada 2 o 3 transparencias, preguntar si se escucha bien. Igualmente, dale. Carolina va a estar atenta, cualquier cosa te lo va a mencionar. Dale, perfecto. Lo mismo, si algún jurado tiene problema, también se lo comunican a Carolina. Ahí se pudo conectar Diego. ¿Qué tal? Buen día, Diego. Solucionó su problema, por suerte. También está Alicia, se ve que muy interesada en las cubiertas del fruto de girasol. Una amiga. Y luego, entonces, de las preguntas, sí vamos a ir a la instancia de la deliberación de la nota, que después se lo voy a volver a recordar la modalidad. Así que, bueno, muchísima suerte, Luciana. Es una alegría para la escuela que haya llegado a esta instancia y a nivel personal también, porque hemos trabajado tanto tiempo juntos en la asignatura de producción de granos y nos conocemos. Así que, bueno, muchísima suerte. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a empezar a presentarles el trabajo de mi tesis. Gustavo presentó, el trabajo de mi tesis, cuyo título ya presentó Gustavo. La dormición es una característica intrínseca de las semillas que impide su germinación pese a que las condiciones para que este proceso ocurra son las adecuadas. El nivel de dormición en un lote de semillas viables se puede determinar de forma indirecta a través del porcentaje de germinación que exhiben estas al ser incubadas. Los frutos de girasol, el nivel de dormición está determinado por el genotipo y por las condiciones ambientales que explora durante el desarrollo y maduración de sus frutos. Algunos genotipos de girasol presentan alta variabilidad interanual para este carácter, por lo que ocasiona que según el año de producción presenten diferentes dinámicas de salida de la dormición. La dormición, según el momento en que ésta se origina, se determina como primaria o secundaria. La primaria es la que exhiben las semillas
recién maduras, recién cosechadas o dispersa, mientras que la dormición secundaria es una reinducción a la dormición en semillas ya despiertas. Otro tipo de la dormición primaria se puede clasificar a través de dos tipos de dormición, la dormición impuesta por cubiertas y la dormición embrionaria. Antes de explicar estos dos tipos de dormición, voy a describir cómo está compuesto el fruto de girasol, que es una cipsela que está constituida por un pericarpio y una semilla. El pericarpio, a su vez, consta de 3 capas, una capa oscura, una capa media y una capa interna, y la semilla, a su vez, está conformada por un embrión propiamente dicho, recubierto de una membrana seminal y un endosperma. Se denomina dormición impuesta por cubiertas por cuando uno pone incubar una cipsela y esta no germina. Pero si aislamos al embrión de sus cubiertas seminales, es decir, la membrana más el pericarpio, el embrión germina exitosamente. Para dormición embrionaria se define cuando el embrión es incapaz de germinar pese a estar aislado de las cubiertas que lo rodean. En girasol presentan ambos tipos de dormición impuesta por las cubiertas y dormición embrionaria. Estos dos tipos de dormición también difieren en el ritmo de salida. La dormición embrionaria se pierde rápidamente durante la poscosecha, mientras que la dormición impuesta por cubiertas perdura por varios meses. La dormición primaria depende de las condiciones del ambiente materno que explora el fruto durante su desarrollo y maduración en la planta madre. Este efecto se conoce como efecto materno y ha sido estudiado en una amplia gama de condiciones ambientales, fotoperiodo, temperatura, radiación, disponibilidad hídrica y nutricional, entre otras. Sin embargo, el efecto sobre la variación de la dormición de ese factor del ambiente varía según la especie considerada. En girasol se tienen evidencias que las fechas de siembra modulan la dormición a cosecha. Se puede observar en este ensayo de fechas de siembra realizado con una gran cantidad de genotipos que la respuesta promedio en la salida de la dormición de las cipselas en función de los días de cosecha fue similar, presentando mayor dormición las fechas tempranas y menor dormición las fechas tardías. En otro ensayo de fechas de siembra en girasol, pero esta vez en un híbrido, la respuesta fue similar. Las fechas más tempranas presentaban menores valores germinativos que las fechas tardías, siendo el delta entre estas dos fechas del porcentaje de germinación cercano a 80. Un retraso en la fecha de siembra genera la variación simultánea de la temperatura, la radiación incidente y el fotoperiodo. Para saber cuál de estos factores del ambiente afectan la dormición, es necesario la realización de experimentos adicionales en donde solo se varíe un factor de interés. En este sentido, en el mismo híbrido comercial antes mencionado, se realizó un ensayo de altas temperaturas sobre el periodo de llenado y se observó que las cipselas que provenían de ambientes más cálidos presentaban menor dormición, mayor dormición que las cipselas que provenían de ambientes más frescos. El delta de ese porcentaje de germinación fue del 40%, mucho menor que el obtenido en fechas de siembra, lo que sugiere que otros factores, como ser el fotoperiodo y la radiación, que también varían ante cambios de fechas de siembra, podrían estar regulando el nivel de dormición de frutos de girasol. Por otra parte, se ha demostrado en varias especies silvestres y cultivadas que una menor radiación incidente afecta el nivel de dormición, debido a una limitación en la fuente o en la actividad de los destinos. En este sentido, en un híbrido comercial se hizo una manipulación de la relación fuente-destino a través de la densidad de siembra y se observó que aquellas densidades que presentaban menor plantas por metro cuadrado, es decir, una mayor relación fuente-destino,
No solo difirieron en el tamaño de cipsela, sino también que presentaron un menor porcentaje de germinación a los 30 días después de cosecha que las densidades más altas. En los ensayos de fecha de siembra también se observó que además del delta del PG observado entre fechas tempranas y tardías, las fechas tardías presentaron un menor peso del fruto, como consecuencia no solo de una menor oferta de los recursos, sino una menor tasa de llenado, lo que podría estar asociado a una disminución en la relación fuente-destino. Esta evidencia tomada en conjunto sugiere que una menor oferta de radiación reduce la dormición de los frutos de girasol debido a una limitación de la fuente y o a la actividad de los destinos. ¿Se escucha? ¿Están todos conectados? Está perfecto. Sí, perfecto. Muy bien, entonces continúo. El efecto materno también afecta los tipos de dormición primaria. En este gráfico se puede observar, es un gráfico de fechas de siembra, la evolución de la dormición en función de los días desde cosecha para cipselas, semillas y embriones. Y se observa que el delta de semillas entre fechas tempranas y fechas tardías es del 70%, sin embargo, cuando incubamos semillas, es decir, sin pericarpio, ese delta fue del 40%. Ahora, si despojamos a ese embrión de la cubierta seminal, la diferencia de PG entre estas dos fechas de siembra fue menos notoria. Sin embargo, para un híbrido de girasol se observó que el efecto de las temperaturas impactaban más sobre el rol de la membrana seminal, debido a que una vez que se incubaban los embriones aislados, el PG aumentaba significativamente solo cuando se lo despojaba de su membrana seminal, no existiendo diferencias con la presencia de pericarpio. Esto sugiere que el efecto materno afecta en mayor proporción a la dormición impuesta por cubiertas. En Chenopodium se tiene evidencias que el mayor nivel de dormición que expresan las fechas tempranas se relacionaba con un aumento en el grosor de sus cubiertas. En girasol, a través de un ensayo de restricción de radiación del 80% centrada en antesis, se vio que había una reducción del pericarpio y esta era más notoria pasada en el tratamiento de posantesis, lo cual podría estar sugiriendo que el grosor de las cubiertas podrían estar regulando la dormición impuestas por las mismas. Las condiciones que explora la planta el fruto en la planta madre también podrían estar afectadas por las hormonas vegetales que participan en la inducción y salida de la dormición. Tanto la dormición como la germinación participan diversas hormonas vegetales, las cuales interactúan entre sí. Entre ellas, el ABA, la giberelina y el etileno, en las cuales se hizo énfasis en esta tesis. Otros factores que también participan en la regulación hormonal es el contenido endógeno que sintetizan durante su desarrollo, la síntesis de novo o el catabolismo de las hormonas que se da durante la incubación y la sensibilidad de los tejidos a la presencia de determinadas hormonas. Para fechas de siembra, lo que se observó que las fechas cultivadas más tempranamente eran más sensibles al ABA. Para el experimento de altas temperaturas también se observó que los cultivos que habían explorado mayor temperatura durante el periodo de llenado eran más sensibles al ABA, pero también se vio un efecto sobre el factor síntesis de novo. Cuando las cipselas eran incubadas en un medio con fluoridone, que es un inhibidor de la síntesis de ABA de novo, el porcentaje de germinación aumentaba significativamente.
Como se dijo anteriormente, en girasol existen genotipos que presentan alta variabilidad interanual para el carácter dormición. Eso ocasiona que, según los años de producción, cambien las dinámicas de salida de la dormición. Esa falta de previsibilidad trae como consecuencias en las industrias semilleras un aumento de los costos de producción y un descarte de líneas de alto potencial productivo en los programas de mejoramiento. Poder conocer cuál o cuáles son los factores del ambiente que participan en la variación del nivel de dormición a cosecha permitiría generar estrategias de manejo como ser fechas de siembra, sitios de producción o densidades, las cuales permitan disminuir la problemática de la dormición en líneas que presentan este carácter. En base a lo dicho anteriormente, el objetivo general de la tesis fue evaluar y cuantificar el efecto del fotoperiodo y la radiación durante la etapa de crecimiento y maduración de los frutos de girasol sobre su nivel de dormición a cosecha. Las hipótesis planteadas son que una menor cantidad de radiación incidente, hipótesis 1, o fotoperiodos más cortos, hipótesis 2, durante el periodo de desarrollo y crecimiento de los frutos, disminuye su nivel de dormición a cosecha a través de los siguientes mecanismos. Cambios en la dormición impuesta por las cubiertas, que es la hipótesis 3A, cambios en la estructura física de las cubiertas del fruto, hipótesis 3B, y cambios en la sensibilidad de los frutos al haba y o en el contenido endógeno de las semillas, que es la hipótesis 3C. La estructura de la tesis constó de 4 capítulos, un capítulo de introducción, un capítulo donde se detalló el efecto del sombreo durante el desarrollo y crecimiento del pericarpio sobre el nivel de dormición de los frutos, de girasol, relación fuente-destino, el efecto del fotoperiodo sobre el nivel de dormición de los frutos de girasol, y un cuarto capítulo que consta de una discusión general y conclusiones. ¿Se ve bien? Perfecto, Luciana. Listo. Sí. A continuación les voy a presentar los materiales y métodos que corresponden al capítulo número 2. Bueno, para la siembra se utilizó una línea parental endocriada de alta variabilidad interanual. Se aplicó una restricción de la radiación mediante el uso de medias sombras del 80% en diferentes estadios ontogénicos. En este experimento, donde se evaluó el efecto del sombreo durante los diferentes estados de desarrollo y crecimiento del pericarpio sobre la salida de la dormición de los frutos, constó de 2 experimentos. En el primero se realizaron 3 tratamientos, uno de R3, que es cuando el entrenudo debajo de la inflorescencia tiene 2 centímetros, más 12 días, otro tratamiento centrado en antesis y un tercer tratamiento que era de finantesis más 12 días. En el experimento número 2 se realizó el tratamiento de antesis, el tratamiento de fin de antesis y se cambió un tratamiento que incluyó el de principio de antesis más 23 días. En ambos experimentos contaron con sus controles a luz directa. Se realizó un tercer experimento que constó de 1 año para evaluar el efecto del sombreo del cultivo y el canopeo sobre el nivel de dormición de los frutos. Y para ese experimento también se utilizó la misma línea antes detallada. La restricción fue del 80%, pero el sombreo solamente se aplicó a partir de fin de antesis más 12 días. Y los tratamientos en este experimento fueron sombreo del cultivo, sombreo del canopeo, por lo cual sus capítulos quedaron expuestos a luz directa, y un tratamiento control que fue sin restricción. Las mediciones y observaciones durante la realización de los experimentos a campos fueron: se registraron los valores de temperatura máxima y mínima diaria y de radiación incidente durante todo el ciclo del cultivo. Durante el periodo de imposición de los tratamientos de sombreo se registró la temperatura del canopeo dentro y fuera de las carpas de sombreo.
En el experimento de relación fuente-destino se registró la temperatura de los frutos por 4 días durante el periodo de exposición de los tratamientos de sombreo. Se siguió la fenología del cultivo. Para determinar la madurez fisiológica se realizaron cosechas periódicas de frutos desde fin de antesis hasta que alcanzaron un peso estable. La cosecha de los capítulos se realizó cuando el porcentaje de humedad de los frutos fue del 12%. Los capítulos se cosecharon, se trillaron y se seleccionaron los frutos con mayor tamaño a 2,75 milímetros para disminuir la heterogeneidad en su tamaño. Los frutos finalmente se secaron a 36 grados hasta alcanzar un porcentaje de humedad del 6%. En cuanto a los experimentos realizados en post cosechas, se hicieron análisis histológico de las cubiertas seminales a través de la metodología de inclusión de parafina de Johansen. Se logró hacer cortes tanto del pericarpio como de la membrana seminal, los cuales se fueron fotografiados a través de una cámara anexada a un microscopio óptico. Para las imágenes de pericarpio se determinó el espesor del pericarpio y el número de estratos de la capa media, y en el caso de la membrana seminal se determinó el tamaño de las células a través del alto y el ancho de las mismas. También se cuantificó, la cantidad de haba endógeno a cosecha. Para ello, un grupo de semillas fueron congeladas en nitrógeno líquido y se conservaron en un freezer a menos 80 hasta que se hizo su determinación por radioinmunoensayo. Finalmente, el pool restante de semillas se almacenó a 12 grados, con los cuales se hicieron los test de germinación cada 20-30 días hasta que el pH fue superior al 85%. Para estos test de germinación se agarró cajitas de Petri, se pusieron 25 semillas en cada una por 3 repeticiones de cipselas o de semillas según correspondía el test. Se les agregó 4 mililitros de agua destilada, o en el caso de cuando se midió la sensibilidad al haba, también se incorporó una solución hormonal. Esas cajas se pusieron en oscuridad durante 15 días a 2 temperaturas de incubación, 12 y 25. Las cipselas se determinó la germinación mediante la producción de la radícula, mientras que en semillas cuando la radícula era visible, más o menos 3 milímetros. ¿Hasta ahí me escuchan? ¿Vamos bien? Sí, perfecto. Perfecto, entonces sigo. Los primeros resultados que presentaré en este capítulo son los que corresponden al estudio del efecto del sombreo durante los diferentes estados de desarrollo y crecimiento del pericarpio sobre la salida de la dormición de los frutos, que constaron de 2 años de experimento. Se puede observar acá la evolución de las cipselas incubadas a 25 grados en función de los días desde cosecha para el experimento 1 y para el experimento 2. El experimento 2 es el que está a la derecha. Y se puede observar que para ambos años los tratamientos de sombreo realizados en diferentes momentos fueron similares y superiores al tratamiento control. En estos 2 gráficos podemos ver en el gráfico superior la temperatura media promedio diaria, y abajo está el gráfico de la radiación incidente media diaria. Y lo que se puede observar que los controles durante la imposición, los diferentes tratamientos de sombreo, fueron similares en cada experimento realizado. El experimento 1 son los símbolos vacíos, mientras el experimento 2 son los símbolos llenos. Nótese que para el caso de radiación, el experimento 1 presentó mayor radiación incidente media diaria que el experimento 2, cercano a un 20%. En coincidencia con estos datos, se puede observar que el experimento 1 difirió del experimento 2 en la cantidad de días desde cosecha que requirió para obtener pHs óptimos. En el experimento 1 fue a los 220 días, mientras que en el experimento 2 fue a los 145 días. Esto
confirma que una reducción de la cantidad de radiación incidente afectó la dinámica de la salida de la dormición. Por otra parte, se caracterizó, debido al efecto que tiene la media sombra sobre la temperatura, se caracterizó el ambiente térmico dentro y fuera de la carpa. ¿Sí? La cuestión es poder evaluar que esas diferencias no estén sobreestimando el efecto de la radiación. Y se observó efectivamente que si bien los tratamientos sombreados siempre fueron más frescos que el tratamiento control, y que esas diferencias se hacían más notorias en los horarios cercanos al mediodía. Sin embargo, estas diferencias no fueron consistentes durante todo el periodo de imposición de los tratamientos, debido a que los días con mayor nubosidad tuvieron menos diferencia térmica que los días más despejados. Al evaluar el porcentaje los días que requieren para obtener un PG del 50%, se confirmó efectivamente que los controles requirieron más cantidad de días que los tratamientos, y que los tratamientos no difirieron entre sí en el valor de PG 50. Cuando se incubaron esas cipselas a 12 grados, se observó que las diferencias observadas a 25 no se apreciaban. Y eso mismo fue confirmado a través del valor PG 50, en los cuales los tratamientos de sombreado y el control no diferían significativamente entre sí. Se hizo un test de parte y se observó que tenían en promedio todas un 15% de germinación en las cipselas, mientras que el poder germinativo de los embriones era el de 75%. Esto confirma que la dormición está principalmente impuesta por las cubiertas del fruto. Para el experimento 2 se observó que hubo un incremento de la dormición embrionaria en los tratamientos que estaban más dormidos. En cuanto a la morfología de las cubiertas del fruto, ¿me siguen todos? Sí. Sí. En cuanto a la morfología del fruto, se observó que el espesor del pericarpio se redujo en comparación al control ante el efecto de una reducción de la radiación, y que esa reducción era más notoria en los tratamientos que se aplicaban tardíamente. Difirieron un 16, un 23 y un 26% del espesor de esos tratamientos en comparación al tratamiento control. Y que esas diferencias fueron consistentes para el segundo año y se relacionaban con el número de estratos en la capa media. Sin embargo, para el segundo año, las diferencias en el espesor no se pudieron explicar a través de la capa media, ¿no? Del número de estratos. No hubo diferencias significativas. En cuanto a la membrana, la caracterización no mostró un efecto del sombreo sobre la variable largo y ancho de sus células. Una menor oferta de la radiación afectó el espesor del pericarpio y no de la membrana seminal. En cuanto al contenido endógeno de cosecha, se puede observar para el primer experimento que una caída en el contenido de ABA endógeno en el tratamiento que se impuso más tardíamente durante el crecimiento y desarrollo del pericarpio. Y esto fue consistente para el segundo año, por lo cual el contenido de ABA varió en función del momento en que se produjo el sombreo. Sin embargo, en adición a lo anterior, el contenido de ABA endógeno varió entre años. Recuérdese que la radiación fue mayor en el primer año de experimentos en comparación al segundo.
Cuando se correlacionó el PG50 con el contenido de ABA, se vio una asociación positiva y significativa de estas dos variables, por lo que sugiere que el contenido de ABA podría estar explicado, al menos en parte, por las diferencias en el PG50 entre los tratamientos del sombreo. En cuanto a la sensibilidad del ABA, se incubaron para el segundo año de experimento las cipselas a 25 grados centígrados y se observó que a los 96 días no se pudo realizar una determinación de la sensibilidad debido a que el fluoridone, que es un inhibidor de la síntesis de ABA, no incrementó la germinación de las cipselas. Para el segundo año, donde el PG fue superior al 80% en todos los tratamientos, no se pudo observar el efecto de la sensibilidad al ABA cuando se incubaron las cipselas en diferentes concentraciones. Una menor oferta de radiación durante el periodo de desarrollo y crecimiento de los frutos no afectaría la sensibilidad al ABA de los frutos. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Disculpen, pero se me seca la garganta. Como ya se mencionó previamente, se realizó un tercer experimento en donde para identificar el efecto del efecto del sombreo sobre la dormición estaba asociado a una limitación en la fuente y o a la actividad de sus destinos. En este experimento se pudo observar que en la evolución de las cipselas en función de los días desde cosecha, ambos tratamientos de sombreo fueron similares y superiores que el control. Por lo cual, el efecto del sombreo sobre la dormición estaría asociado a una limitación en la fuente y no en la actividad de los destinos. Para este experimento también se caracterizó el ambiente térmico del canopeo y de las cipselas. En el canopeo, al igual que en los experimentos anteriores, se vio que los tratamientos sombreados presentaban canopeos más frescos que el control y que esas diferencias se hacían más acentuadas en el horario del mediodía. También se registró las temperaturas de las cipselas, dadas que los capítulos suelen tener mayor temperatura que el canopeo y más en este cultivar que presenta el capítulo queda en posición vertical. Y efectivamente, acá yo hice, hay dos columnas, pese a tener tres tratamientos, porque una columna pertenece al sombreado del cultivo y otra, en manera conjunta, el control y el sombreo en canopeo, porque ambos tratamientos tenían sus capítulos expuestos a luz directa. Y se observó que efectivamente las cipselas estaban más calientes, tenían mayor temperatura que el control, que esas diferencias se hacían más notorias en el horario del mediodía, pero comparando solamente cipselas de ambos grupos de tratamiento, se observó que esas diferencias eran notorias. Las cipselas que estaban debajo del sombreo estaban más frescas, casi 4 grados, que las expuestas a luz directa. Cuando se hizo el cálculo de PG50 peses a estas diferencias térmicas registradas, se observó que el tratamiento control requería mayor cantidad de días para alcanzar ese PG50 y que no existieron diferencias significativas entre los tratamientos realizados. En cuanto al espesor de sus cubiertas, se observó que ambos tratamientos de sombreo presentaron menor espesor de cubierta en el pericarpio y que esta se podía explicar a través del número de estratos de la capa media. También hubo una asociación entre el espesor del pericarpio y el PG50, lo cual sugiere que el espesor podría estar regulando en parte la expresión de la dormición exhibida por los frutos.
Las conclusiones de este capítulo son que el sombreo durante el periodo de desarrollo y crecimiento del pericarpio afectó la dinámica de la salida de la dormición de los frutos de girasol durante la poscosecha, que este efecto es menor que el registrado entre fechas de siembra, y esto pudo deberse a que se tratan de genotipos diferentes, puede haber una interacción entre los factores del ambiente que varían en forma simultánea ante cambios en las fechas de siembra, y la forma en cómo varió la radiación durante el periodo de llenado de granos no fue la misma en ambos experimentos. El efecto del sombreo sobre el nivel de dormición está asociado a una limitación en la fuente y no en la actividad de los destinos. Este resultado pone en evidencia que, además de la oferta de los recursos del ambiente, el tamaño y funcionalidad de la fuente, es decir, la duración del área foliar en posantesis, afecta la dormición de los frutos de girasol. Una merma en la cantidad de radiación incidente durante el periodo de desarrollo y crecimiento del pericarpio no modificó la dinámica de la salida de la dormición de los frutos, modificó la dinámica de la salida de dormición de los frutos debido a cambios en la dormición impuesta por cubiertas y en menor medida a cambios en la dormición embrionaria. El pericarpio de los frutos de los tratamientos sombreos fueron más delgados y tuvieron un PG50 menor que los tratamientos control. Y finalmente, la asociación entre el PG50 y el contenido de ABA endógeno de los controles y tratamientos de sombreo sugiere que el contenido de ABA endógeno estaría involucrado en las diferencias en la dormición ocasionada por el efecto del sombreo. ¿Se escucha bien? ¿Están todos? Sí, se escucha. Es muy difícil esto de no tener una referencia de caras. Se escucha perfecto, ¿eh? Perfecto. A continuación presentaré los materiales y métodos del capítulo 3, que fue del efecto del fotoperiodo sobre el nivel de dormición de los frutos de girasol. Para este experimento constó de 2 años, se utilizó la misma línea parental antes descripta, se sembró en la fecha de enero para obtener una diferencia de 2 horas entre el fotoperiodo natural y el fotoperiodo extendido. Se extendió el fotoperiodo mediante el uso de luces incandescentes y turofluorescentes de baja intensidad conectadas a un temporizador automático. El periodo que exploraron los tratamientos de fotoperiodo fue de fin de antesis hasta madurez fisiológica, y tanto para el experimento 1 como para el experimento 2 constaron de 2 tratamientos: el de fotoperiodo extendido de 14 horas promedio y un fotoperiodo natural de promedio de 12 horas. Se midió la cantidad y la calidad de luz que recibieron las plantas que estaban debajo de los tratamientos de sombreo, y estas no difirieron en relación al control. Las mediciones y observaciones realizadas en los experimentos a campo y de los experimentos de germinación fueron los mismos que ya se describieron para el capítulo 2. En cuanto a la evolución del porcentaje de germinación en función de los días de cosecha, para el experimento 1 se pusieron cipselas a incubar a 12 y 25 grados. Lo que se observa en primera instancia en el gráfico de la derecha es que a 25 grados no hubo diferencias significativas entre los tratamientos. Sin embargo, cuando se incubaron a 12 grados, se observaron diferencias entre el tratamiento de fotoperiodo natural y el fotoperiodo extendido. Para un segundo año se hizo una evaluación en cipselas y semillas únicamente a 25 grados en 2 momentos durante la post cosecha: a los 23 días, el gráfico de la izquierda, y a los 53, el gráfico de la derecha. En el primer gráfico podemos observar que a los 23 días no hubieron diferencias significativas entre cipselas y embriones de ambos tratamientos de fotoperiodo, y para el segundo año lo único que se notó fue una diferencia en el porcentaje de germinación de las cipselas. En cuanto a la morfología, se observó
que el espesor del pericarpio varió según la cantidad de horas de luz que exploró. El 14 horas presentaba menor espesor de sus cubiertas y esto fue consistente para los dos experimentos. El primer año no se pudo encontrar esa correlación de menor espesor en cuanto al número de estratos, pero sí en el segundo año. Esa disminución se pudo relacionar a una menor cantidad de estratos en la capa media. En cuanto a la membrana seminal, el análisis del tamaño de sus membranas, se observó que no hubo diferencias significativas para los dos parámetros medidos y dos tratamientos. La duración del día durante el periodo de llenado de granos afectaron el espesor del pericarpio, de los frutos a cosecha, pero no de las características morfológicas de la membrana seminal. En cuanto al control hormonal, se observó que para ambos experimentos el fotoperiodo extendido presentó menor cantidad de ABA endógeno, pero que el promedio general de ambos años fue similar. En cuanto a la sensibilidad, no se detectó sensibilidad de los frutos según la duración del día explorada. Las conclusiones de este capítulo finalmente fueron que la duración del día durante el periodo de llenado de granos no afectó la dormición de los frutos de girasol, pero sí afectó la proporción de la dormición explicada por el embrión y las cubiertas. La no variación del nivel de dormición en respuesta de la duración del día pudo deberse a dos causas de distinto orden. La primera es que el cultivar utilizado en estos experimentos posee una respuesta neutra al fotoperiodo, y en segundo lugar, que en este estudio se analizó el efecto del fotoperiodo durante el periodo de llenado de granos sobre el nivel de dormición, y existen evidencias que muestran que la fase prerreproductiva influiría sobre el comportamiento de la germinación. Y la duración del día afectó el espesor de la pared del pericarpio, pero esto no tuvo su correlato con el nivel de dormición. En base a todos los resultados obtenidos de ambos capítulos, se hizo un análisis conjunto de los resultados, en los cuales se utilizaron los datos de PG50, de espesor del pericarpio, datos meteorológicos de temperaturas máximas diarias y de radiación incidente media, y del contenido endógeno de ABA de las semillas de girasol proveniente de los experimentos de sombreo, el 1 y el 2 con todos sus tratamientos. También se utilizó el experimento 3 con todos sus tratamientos, y del experimento de fotoperiodo únicamente se pudo utilizar el segundo año, dado a que para el primer año no se pudo obtener un PG50, y en el segundo año sí se logró a través de una interpolación. En base a este resultado, el análisis de regresión múltiple entre el PG50 y los dos factores del ambiente que afectan la dormición, es decir, temperatura y radiación incidente media diaria, demostró la relevancia de ambos factores del ambiente sobre el nivel de dormición de los frutos de girasol a cosecha, con un R cuadrado del 80%. La asociación entre el espesor del pericarpio y el contenido de ABA endógeno con el PG50 mostró que el espesor no tuvo una relación significativa con la variable PG50. Sin embargo, cuando se evaluó el contenido de ABA, esta relación fue significativa y positiva. En base a estos resultados y también a los resultados de cada uno de los capítulos, se pudo aceptar la hipótesis 1, que dice que una menor cantidad de la radiación incidente durante el periodo de desarrollo y crecimiento de los frutos de girasol disminuye su nivel de dormición a cosecha. Se rechazó la hipótesis 2, que dice que los fotoperiodos cortos durante el periodo de crecimiento y maduración de los frutos de girasol disminuye su nivel de dormición a cosecha.
En cuanto a la hipótesis 3, que cita que el fotoperiodo y el nivel de radiación explorado por los frutos de girasol durante su crecimiento y maduración afectan el nivel de dormición a cosecha, se aceptó parcialmente que estas se deba a cambios en la dormición impuesta por las cubiertas. Se rechazó que la estructura física de las cubiertas estén involucradas en estos cambios, y se rechazó parcialmente que los cambios en la sensibilidad de los frutos al lava y o al contenido endógeno de las semillas estén interactuando. Los resultados presentados en este trabajo generaron información de los efectos del ambiente materno, radiación y fotoperiodo, sobre la dormición en frutos de girasol. Las investigaciones realizadas en esta tesis permitieron demostrar por primera vez que la variación en la oferta de la radiación incidente experimentada por los frutos durante su desarrollo y maduración en la planta madre afecta la tasa de salida de la dormición en post cosecha. Identificar por primera vez que la variación en la oferta de la radiación a causa de los efectos del sombreo afectaría el nivel de dormición de los frutos de girasol debido a una menor actividad de la fuente. Tercero, demostrar que la variación en la oferta de la radiación modifica la dormición impuesta por las cubiertas de los frutos, pero que esta variación no parecería estar mediada por un efecto sobre el grosor de las cubiertas. Y por último, proveer evidencias que el contenido de haba y no la sensibilidad del haba está involucrado en la imposición de la dormición debido a la variación de la oferta de radiación. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Luciana. Muy bien, muy buen tiempo. Bueno. Muy linda la foto esta final. Gracias. Me voy a tomar un segundito para dale. agradecer. Quiero agradecer a Mónica por todos estos años de entrenamiento, de profesionalismo, de empatía. Realmente haber llegado a esta instancia no hubiese sido posible sin toda su apoyo, su contención, siempre vamos para adelante. Así que muchísimas gracias, Mónica. Es un fruto que cosecho gracias a tu colaboración y guía. A Diego, que siempre estuvo ahí para resolver mis dudas sobre las cuestiones, sobre las tantas batallas hormonales que libré. Así que muchísimas gracias a Diego. Hay muchas personas en la facultad a las cuales quiero, aprecio, amigos que he cosechado durante tantos años que pasé en la facultad, tanto como alumna de grado como de posgrado. Así que a todos ellos que me han brindado siempre una charla, una sonrisa, un abrazo, un aliento cuando algo no funcionaba, muchísimas gracias a todos, porque todos fueron parte y arte de que hoy esté acá. Bueno, muy lindo tus palabras y verdaderamente siempre digo que lo más importante de la tesis son las vinculaciones y sobre todo cuando se generan las vinculaciones entre el director y los dirigidos, es algo muy valioso. Bueno, muy bien. Ahora si querés, entonces deja de compartir la pantalla. Se escuchó perfecto, se vio todo perfecto, no hubo ningún problema por suerte. Y entonces vamos a ir a la instancia de las preguntas. Lo que les voy a pedir a los 3 evaluadores es que se vayan turnando, por si hubiera un problema de desconexión. Tienen el tiempo que quieren para preguntar. Vuelvo a recordar que Luciana solamente contesta, Mónica no puede contestar ahora en esta instancia. Ya sé que no lo va a hacer. Y te mando un abrazo acá, Alicia. Y entonces vamos a abrir la ronda de preguntas. Y por supuesto, como corresponde, vamos a abrirlo con la pregunta de nuestra dama. Bueno, gracias, Gustavo. Bueno, Luciana, empezaste un poquito nerviosa, pero estuvo súper bien la presentación. Te felicito. Muy bien, explicaste todo. Muy bien preparada, además de cómo la diste, la explicaste muy bien. Y eso es acorde al manuscrito de tesis que leímos, ¿sí? Más allá de las sugerencias de correcciones y demás que los 3 que hemos hecho, me parece que es una tesis excelente. Así que gracias. Felicitaciones de antemano. Muchas gracias.
Bueno, empezando un par de preguntitas nada más, bueno, nos vamos a ir turnando, pero es más que nada para tratar de pensar algunas cositas. Dale. En alguna parte de la tesis vos planteás el efecto del área foliar, el impacto que tendría sobre la dormición, cómo estaría jugando eso. Mi pregunta es si pensaste qué podría pasar con un stay green. Buena pregunta. Bueno, para ese tipo de variedad, la estrategia de manejo debería ser otra, porque no estaría modulando la relación fuente-destino. Que me sacaste de área. No es fácil, yo tampoco sé no, está bien, porque quizás es una estrategia para esos cultivares, sería un cambio de fecha de siembra, realmente no te podría, no conozco también muy bien la variedad de Sting Green, esa es la verdad, perdón. Entonces, perdón. Por ahí, Natalia, quizás, Natalia, por ahí refocaliza un poco más la pregunta a qué va la pregunta tuya para orientarla un poquito más sobre los mecanismos que exploró Luciana, ¿no? Quizás. Sí, en realidad estaba orientado al tema de, ella discutía el efecto de la senescencia y de la duración del área foliar sobre cómo estaría jugando sobre la dormición. Entonces mi pregunta era qué podría pasar en un stay green. Hay que ver si es cosmético o si no es cosmético, pero es de vuelta para hipotetizar qué podría pasar. Imaginémonos un caso de un fenotipo que tiene mayor duración del área foliar, pensándolo en ese lado, ¿cómo impactaría sobre la dormición? Pero de vuelta, es hipotético. Sí, está bien. Me imagino que, bueno, al tener mayor duración del área foliar, el peso del fruto no se vería tan afectado, y siendo alguna característica del fruto, como la que había visto Saranga, que impacten sobre la dormición, podría no verse modulada la dormición ante este tipo de cultivares. Quizás una estrategia de ponerlo frente a otras condiciones, como fechas de siembra, que actúen más, digamos, sobre el área foliar o las condiciones del ambiente que explora. Bien. Perfecto. Listo. Bien. Yo paso, no sé quién sigue. No sé, Alejandro, Sergio, si tienen ustedes ahora. Sí, Luciana. Sí. Bueno, antes que nada, se nota que fue un trabajo bastante largo y tedioso, sin duda. Hay muchas horas ahí en esa tesis, eso está más que claro. Y aparte creo que, bueno, lo fuiste sintetizando y mejorando permanentemente a través del escrito, y me parece que de la exposición se sintetizó mucho el espíritu que le quisieron dar a todo ese proyecto que has desarrollado junto a tu directora y consejero. Así que creo que ya hay frutos realmente en ese sentido positivos. A mí solamente me queda una duda, pero no sé si me la vas a poder por ahí resumir vos, pero simplemente lo digo como una cosa que a mí me hizo un run en mi cabeza simplemente, y yo no la entiendo. No sé, es más que todo pensando en una reflexión. Te soy sincero, no quiero en eso ponerte en un compromiso importante nada más. El tema, si lo hayan charlado ustedes,
me lo conteste, si no, no es evaluativo por mi parte. Yo lo que no entiendo, ¿qué pasa en la planta cuando ustedes hacen el ensayo de este fotoperiodo extendido? ¿Por qué los niveles de ABA bajan? O sea, no entiendo por qué cuando le das un fotoperiodo extendido la planta baja los niveles de ABA. ¿Qué entiende la planta? Porque en realidad la planta siempre va a reaccionar en todo un ciclo ontogénico que tiene genéticamente armado, pero a su vez obviamente con la interacción del ambiente. Entonces me quedó esa duda, porque eso lo vi claro y digo, bueno, entonces un poco el stay green que menciona Natalia también sería una solución, porque le das mucho tiempo de radiación, entonces bajamos los niveles de ABA y eliminaríamos casi la dormición de las líneas endocriadas, ¿no? Bueno, es una reflexión, Natalia, Luciana, perdón, no sé si ustedes la charlaron o no, tampoco quiero comprometerte en la respuesta. No, es algo que también nos planteamos y que a priori no encontramos alguna explicación. Sabemos que el fotoperiodo, así como lo cito en la tesis, hay algunos marcadores de la floración que participan. Entonces, bueno, esos marcadores de la floración que están relacionados con el poder de germinación, con la dormición, con la expresión de la dormición, podrían estar cambiando su interacción o su acción y eso tener una consecuencia en la síntesis de ABA durante el desarrollo. Pero realmente cuando uno se mete en el plano de las hormonas, hay tantas, llaves que si uno toca cambia el efecto. Entonces no sabría decirte bien por qué, pero sí, según la bibliografía, había marcadores de la expresión de afloración que estarían modulando la dormición y que eran afectados por el fotoperiodo. Entonces por ahí hay una cascada de señales que finaliza en una caída en el contenido de ABA. Sí, sería por ahí importante también saber el origen de esa caída del contenido de ABA, qué es lo que le está proponiendo la planta madre en el llenado propiamente, o qué está pasando en el embrión también. Entonces, por ahí hasta sería muy interesante, se me ocurre, una vez ustedes piensan que no lo es, simplemente estoy tratando de pensar yo en voz alta, ver de esa fuente que va yendo al grano, qué le pasa con las concentraciones internas hormonales. O sea, qué está pasando en la planta y cómo llega al grano. O sea, quién es el causante. ¿Es realmente lo que está aportando en ese momento la savia, digamos, de alguna manera? ¿O es qué está pasando también con el embrión? Es muy interesante ese cambio que ustedes han hecho, porque realmente para explicar eso uno podría, por supuesto sería otra tesis, está claro, y no lo quiero plantear para tu tesis, pero sería interesante entender por qué produce eso, porque entender eso también nos permitiría quizás una ingeniería desde el punto de vista del manejo o de las variedades, o de las líneas, perdón, en este caso, o también entender un poco más qué está pasando a nivel hormonal y dar una respuesta cuando tenemos un tipo de evento. Bueno, era simplemente esta reflexión para hacerla en voz alta, porque me parece que nos sirve a todos. Por mi parte, yo ya he hecho las acotaciones que teníamos previamente con tu escrito. Algunas de ellas fueron tomadas, otras fueron respondidas, así que realmente yo no quiero profundizar en preguntas y decirte, bueno, que fue muy buena la exposición y que creo que fue en tiempo y en forma, así que bueno, te agradezco. No, muchas gracias a ustedes por las devoluciones que hicieron también. Bueno, ahora me toca a mí. Primero, ¿se escucha bien? Perfecto. Bueno, primero de vuelta coincido con lo que dijo Natalia y Sergio. Me gustó, te felicito primero porque me gustó muchísimo
La versión escrita me pareció muy sencilla de leer, hice algunos comentarios, pero la verdad que es muy linda y te felicito a vos, también al grupo que te acompañó, a Mónica y a Diego. También me gustó la presentación, fuiste muy clara, es cierto que al principio estabas un poco más nerviosa, parecías más nerviosa, pero después enseguida te soltaste. Yo también tengo algunas preguntas o algo que siempre esto genera nuevos caminos para seguir trabajando, investigando. Vos entonces, en tu escrito, también lo mencionaste acá, hablabas de que, bueno, encontraste una correlación entre la dormición o el PG50 y las cubiertas sobre todo lo que era el pericarpio. Y lo mencionaste acá y también lo dijiste en el escrito, que no necesariamente estaba vinculado a la estructura, o sea, el número de estratos que encontrabas. ¿Qué otros, entonces, si no es necesariamente esa estructura, qué otros factores te parece que podrían estar ahí influyendo en esa dormición de las coberturas? Bien, dentro de la dormición por cubiertas está la parte física y la parte química. Nosotros no exploramos la parte química. Hay evidencias en la bibliografía que citan que cambios en la radiación cambian la cantidad de compuestos químicos, fenoles, ceras y hasta contenido de ABA que pueden estar presentes en las cubiertas y podrían estar modulando la dormición más allá de las características físicas. Entonces, una de nuestras hipótesis sería que, bueno, el ambiente materno, además de tener un impacto sobre las estructuras físicas, podría estar teniendo un impacto que no medimos sobre la parte química. Bien, buenísimo. Sí, yo te lo digo porque a mí me pareció, vi las imágenes muy lindas esas que pusiste en la figura, en el trabajo y también acá, creo que es la 2.11. Y a mí, a simple vista, me parecía como que el control estaba, las paredes de las células parecían mucho más esclerificadas que cuando iba en los tratamientos, digamos. Eso es una apreciación así visual, digamos. Sí. Tal vez algo de eso podría estar involucrado tratando de pensar como una posibilidad. Sí. Perfecto. Buenísimo. Bueno, por mí ahora yo tengo una preguntita más, pero le doy lugar a Natalia y después sí. Bueno, gracias. Luciana, pregunta de ignorante total. Vos trabajaste con una línea endocriada? Sí. ¿Qué tan extrapolables son tus resultados, tus conclusiones a lo que es producción de semilla híbrida? La línea parental que yo utilicé es utilizada, no sé si actualmente, pero en ese momento era utilizada para la generación de varios híbridos y a partir de eso se generó, digamos, el proyecto de tesis. Perdón, pero me perdí un poco con la pregunta. ¿Me la repetirías? Sí, los resultados de salida de dormición y los efectos de radiación que vos ves en una semilla, en una línea pura, serían similares en la semilla híbrida. Bueno, la semilla, la línea que yo utilicé es una línea materna, por lo cual varias de las características se transfieren al híbrido. Así que los híbridos deben tener alguna respuesta a la dormición por ser producto de la línea esta materna que tenía problemas por años, variación interanual. Bien, gracias. Te paso, Alejandra, a vos. Sí, no sé si Sergio dijo que no quería hacer más preguntas, ¿no? Dale, Alejandro, dale. Bien, bueno, y mi última, también algo un poco para pensarlo por ahí en conjunto. Me llamó la atención y sobre todo cuando vi al final, lo mostraste también en la presentación, esa tabla en la discusión donde analizabas todo conjunto,
el bajo PG50 que tenías en el ensayo de fotoperiodo comparado con el resto de los ensayos. Están mucho más bajo, ¿no? Y entonces, mi pregunta es si vos crees que no hay otros factores que te estén enmascarando esa diferencia que vos estableciste en el fotoperiodo de 12-14, si no crees que hay otro factor tal vez más importante que te esté enmascarando posibles diferencias atribuidas al fotoperiodo. En sí, los dos experimentos, los dos tratamientos del experimento de fotoperiodo no presentaron diferencias en el PG, fueron muy similares, por lo cual el efecto per se del fotoperiodo no estaría involucrado en esa regulación. Sí, justo están ubicados como lo están las fechas tardías que yo presenté en los antecedentes, en donde efectivamente el nivel de dormición que expresaban las cipselas era muy bajo. Entonces, lo enmascarado es que hay otros efectos del ambiente asociados durante la realización del cultivo en esa etapa que sí, están enmascarando el efecto del fotoperiodo, porque se están explorando condiciones de menor temperatura y menor radiación. Buenísimo, gracias. No, gracias a ustedes. Te felicito. Sergio, ¿vos no querés preguntar? Yo tengo una última pregunta, si no. No, pregunta tranquila, Natalia. Bueno, Luciana, vos tomás como punto de partida para evaluar cómo es la salida de la dormición, la cosecha del grano, que fue realizada, la cosecha de la semilla que se hizo con 12% de humedad, ¿verdad? Sí. Mi pregunta es, ¿qué pasa dentro del grano? ¿O cómo fue la diferencia entre el momento de madurez fisiológica y ese 12% de humedad en el cual vos lo cosechás? ¿Qué pasó en esos días? Porque la madurez fisiológica, que ocurrió antes del 12%, sí. Puede ocurrir con un 20% de humedad en el grano o con un 50%. Es bastante variable el girasol. Entonces mi pregunta es, ¿cuántos días pasaron entre la madurez fisiológica y la cosecha al 12%? ¿Y qué puede estar pasando en esos días en el grano? ¿Me seguiste? Sí, te seguí, sí. No me acuerdo bien para cada experimento, pero entre madurez fisiológica y madurez a cosecha, con el porcentaje que yo cito, creo que pasaron algo de 15 días, no más. Fue bastante próxima para los ensayos, al menos de radiación. ¿Sí? En fotoperiodo no lo recuerdo bien cuál fue el periodo. Las condiciones del ambiente que exploraron. Explícame un poquitito más, perdón, te pido siempre que me expliques vos porque algunas veces me cuesta más. Está bien. Perdón. No hay problema. Te cambio la pregunta. ¿Hubieras encontrado los mismos resultados si vos hubieras cosechado el grano en madurez fisiológica? Supongo que el delta de diferencia hubiese sido similar, porque hay evidencias de girasol que se va cosechando a partir de, que te diga, mediados del periodo de llenado de granos, y las diferencias en el PG de un ensayo tratado y uno no, siempre son consistentes hasta llegar a madurez. Está bien. Yo, me generaba simplemente qué pasa en esos días, ya te digo, entre la madurez y el proceso de secado netamente. Bien.
Yo solamente ahí, porque me quedé enganchado siempre con el fotoperiodo extendido. Es uniendo la pregunta anterior, el tiempo que pasó, no sé si lo recordás, el tiempo entre madurez fisiológica y esa madurez de cosecha que ustedes que determinaron, ¿se modificó? Por ejemplo, cuando tuvo un fotoperiodo extendido, o fue exactamente, o muy parecido, no digo que sea exacto. No, en fotoperiodo las cosechas fueron en el mismo momento. Y en el fotoperiodo extendido, o sea, quiere decir que el tiempo entre madurez fisiológica y madurez cosecha permaneció igual. Sí, en eso no. Tanto para radiación como para el fotoperiodo, las cosechas se realizaron en el mismo momento. No, está bien, pero la pregunta no es exactamente... No, digamos, en base al porcentaje. Claro, lo que sería interesante saber es si en realidad la madurez fisiológica en un tiempo de fotoperiodo extendido se produce antes o no. No se produce antes, bien, ya estoy viendo. Plan B. No, perfecto. No, me quería ver ese tiempo porque ese tiempo podía explicar una vez a la bajada de agua. Pero por eso estaba elucubrando, pero no viene por ahí entonces. Bueno, gracias, Iván. Bueno, si no hay más, no sé si hay más preguntas. Bueno, parece que no. ¿Algún comentario, Mónica, fuera de la evaluación respecto a...? Fuera de la evaluación, bueno, la felicito a Luciana por haber terminado, por haber hecho el esfuerzo de no haber dejado a mitad de camino, por todos los cambios que ha tenido su vida. Y bueno, y el esfuerzo que ha hecho hoy, que bueno, la ha dado muy tranquila y ha contestado las preguntas, así que bueno, felicitaciones y obviamente el esfuerzo es tuyo, ¿sí? Así que bueno, un abrazo a la distancia. Bueno, muchas gracias. Creo que Diego obviamente también comparte lo estoy metiendo, pero Diego también comparte mis felicitaciones, ¿no? Que Diego. somos los dos que estuvimos en este camino también. Sí, bueno, sí, nada más. Perdón, yo digo lo mismo que Mónica, bueno, felicitaciones Luciana, y también por todo el esfuerzo que hiciste, por llegar a esta instancia, que bueno, como dice Mónica, en tu vida cambiaron un montón de cosas, igual tuviste la fuerza para seguir adelante y poder terminarlo, así que muchas felicitaciones por eso, y también porque un montón de las cosas que se preguntaron acá, bueno, diste el puntapié inicial en algún punto para hacer un montón de cosas más, y hay un montón de líneas de investigación que salieron de las preguntas que salen también de las preguntas que salen de tu trabajo. Y eso está bueno, digo, porque los trabajos generan resultados para entender cosas y para preguntarse otras, ¿no? Entonces la riqueza no está solamente digamos, en las conclusiones que uno saca y las cosas que uno entiende, sino en las que se empieza a preguntar. Así que bueno, eso también me parece muy interesante. Así que felicitaciones. Bueno, muy bien. Y yo simplemente también felicitarte, decirte en particular que siempre este tema, cada vez que Chino o Roberto, alguno explica estas cosas, siempre me tengo que poner ahí concentrado porque se me hace re complicado, y la verdad que lo explicaste muy bien y te entendí perfecto. Así que eso indica que has llegado a un poder de síntesis y de manejar el tema que te permite exponerlo muy claramente y bueno. Quiero agradecer a Natalia, a Alejandro y a Sergio por haber evaluado la tesis, haber interactuado con Luciana y haber hoy estado acá reunidos. Es la verdad que un lujo haberlos tenido a los tres y se agradece infinitamente siempre el tiempo que se le dedica a lo que es la evaluación de una tesis. Felicitar a Mónica y a Diego por haber acompañado a Luciana. Siempre los trabajos de ambos dos son muy buenos y me pareció una excelente dupla para encarar este tema. La verdad que tuviste un comité a la altura de las circunstancias, Luciana. Sí, es muy afortunada. Y vos has demostrado, como dicen los chicos, una capacidad de trabajo impresionante, porque estos ensayos son eternos, que nunca terminan, no son como los que hacemos nada más que con fisiología de cultivo. Estos son un continuum durante el tiempo, y la verdad que siempre, y hay muchas aristas y muchas cosas y muchas escalas, así que para una tesis de maestría, a mi gusto, supera ampliamente los objetivos.
No voy a influir para nada con la calificación, simplemente digo mi observación como director de tesis de maestría y doctorado. Bueno, así que todos están felicitados y agradecidos. Y finalmente quiero agradecer a Carolina, que es una pieza fundamental en la escuela, y la verdad que la vuelvo a felicitar por su trabajo y agradecerle por todo lo que hace con el tema de la coordinación de estas defensas con esta modalidad, que ya hace 2 años enteros que estamos con esta modalidad. Esperemos volver a las defensas presenciales con alguna distancia, pero vernos las caras y poder abrazarnos y saludarnos. Y bueno, simplemente lo último que pido es un aplauso para Luciana. Muchas gracias. Bueno. Si bien es mi trabajo, Mónica y Diego han colaborado mucho para que llegue a esta etapa, fundamentalmente, de defensa. Bueno, todos emocionados estamos. Bueno, ahora entonces vamos a pasar a la instancia de la deliberación de la calificación. En esta instancia van a estar presentes Alejandro, Natalia y Sergio, por supuesto. Mónica puede estar con voz, pero sin voto. Batla habría tenencia a estar presente en este momento. Yo también me voy a desconectar. Todo va a quedar coordinado por Carolina. Luciana también se va a tener que desconectar, pero va a estar atenta. Sí. Porque cuando termine la deliberación, seguramente Carolina te va a invitar, Luciana, a que te vuelvas a conectar y se le va a leer ahí el acta de la defensa con la calificación. Así que, bueno les agradezco a todos por haberse conectado y haberme dado su tiempo para escucharme y tanto leer la tesis así y sus evoluciones principalmente. Muchísimas gracias. Bueno, bárbaro. Muchas gracias.